Buen día Salta, buen día Jujuy, buen día Andrea Lombrica. Hola Eli, ¿cómo va? Muy bien, acá arrancando, ¿no? Miércoles, mitad de semana con Andy, con nuestra compañera aquí, que hasta las 11 de la mañana vamos a hacer programa en vivo con muchas entrevistas, con muchísima información que tenemos para compartir. Así es. Un repaso bastante extenso el que vamos a tener, abarcando distintas aristas y problemáticas, ¿no?, que se plantean en el día a día y que por supuesto muchas de ellas requieren de aquella atención específica de cada uno de nosotros para ver cómo actuar ante estos incidentes que se dan todos los días. Tenemos teléfono abierto, 3873-077-555, el teléfono para que ustedes también, ¿no?, formen parte del programa, dejen su comentario, opinión, alguna consulta que quieran hacernos. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar con todos ustedes, particularmente en Salta, ¿sí? En la sucesión o en el historial, ¿no?, de relatos acerca policiales, hay un hecho que se destaca. Y que se destaca particularmente en este último tiempo porque se cumplen 15 años del crimen de las turistas francesas. Un crimen que absolutamente a todos nos atraviesa porque nos interpela y también nos convoca a un llamado, ¿no?, que es el de justicia, el de saber finalmente qué pasó con la muerte violenta de estas dos mujeres aquí en nuestra ciudad, que ha llevado también, ¿no?, a una situación, a un historial también en lo judicial, con muchas idas y vueltas, hasta con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con reveses en decisiones, con cruces también entre organismos que tenían a cargo la intervención. Estamos hablando del Ministerio Público Fiscal, de jueces, de efectivos policiales, familias que hoy todavía siguen pidiendo saber qué pasó con sus hijas. Este crimen cumple 15 años, como lo veníamos diciendo, y sigue dando todavía que hablar. Hoy hay una nueva conformación, un grupo de fiscales, ¿sí?, que ha retomado de nuevo la investigación en esta causa. Que hace muy poquito tiempo hablábamos, ¿no?, porque una de las últimas medidas fue pedir el cotejo de ADN de mujeres que quizás en aquella oportunidad de la investigación no se tuvieron en cuenta. Una investigación que sigue abierta, un dolor que sigue latente y el pedido de justicia cada vez más fuerte y más firme por parte de toda la sociedad. En el medio, condenas, absoluciones y sobre todo fuertes cuestionamientos a cómo se desarrolló la investigación de este caso, que ha sido un caso internacional, de resonancia internacional, donde por supuesto han intervenido también distintas partes de otros lugares del mundo, en una causa que hoy todavía, una década y media después, no tiene un culpable o no tiene un cierre para brindar una tranquilidad a esas familias que vienen desde ya hace 15 años pidiendo por justicia. 15 de julio de 2011 es el día en que esta tragedia comienza. Esta tragedia y este dolor para Cassandre y Aouira, para sus familias. Estas dos turistas francesas que estaban aquí en nuestra ciudad, que vinieron a trabajar, vinieron a estudiar, vinieron a relevar datos de los cuales ellas tenían, ¿no?, ese propósito. Y 2 semanas, ¿sí?, fue lo que tardó la búsqueda de estas dos jóvenes aquí en la ciudad. Una de las primeras investigaciones habla de un ADN que en su momento se vinculaba con Gustavo Orlando Lassi, que es otra de las personas, ¿no?, justamente que está imputada y condenada en esta causa, ¿sí? Después, ¿y quién es justamente la única persona hoy condenada y que tiene prisión perpetua, ¿no? Estamos hablando de Gustavo Orlando Lassi, que es la persona que estás viendo en pantalla. En su casa, bueno, encontraron el celular y la cámara fotográfica de una de las víctimas, ¿no? Estas son algunas de las plaquitas que ustedes están viendo ahí, que se las tratamos también de comentar. Él en sus intervenciones dice, no actúe solo, decía Lassi, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes son las otras personas? ¿Quiénes son los otros responsables? ¿Quiénes están implicados? Es la verdad que una de las causas que
que sigue, ¿no?, dando que hablar. Sí, es un caso un doble femicidio que todavía parece no lograr cerrarse, aunque ya pasaron 15 años, aunque hubo intervenciones, aunque hubo también algunos cuestionamientos frente a esta causa. Sin embargo, hoy nos encontramos hablando de exactamente lo mismo, pero recordando a estas dos mujeres que fueron abusadas, fueron asesinadas, que fueron golpeadas brutalmente y que fueron encontradas por un vaqueano 2 semanas después de su desaparición en uno de los puntos turísticos más importantes que tiene la provincia de Salta. Vamos a hablar con quien ha tenido, ¿no?, también mucha presencia en esta investigación, porque estamos hablando de un abogado penalista que ha llevado justamente la defensa de uno de los imputados iniciales en esta causa, pero que todavía sigue, ¿no?, por esta investigación, vinculado con la familia bueno, vamos a hablar con el doctor Roberto Reyes, que ya está en contacto con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Andrea Lambrisca, Eliana Chuchuy los saluda. Bienvenido, doctor. Igualmente, gracias, muy amable por la comunicación. No, gracias a usted. Y lo volvemos a contactar, bueno, porque tristemente hay que recordar que se cumplen 15 años, ¿no?, de la desaparición y todo lo que ha originado justamente la muerte violenta de estas dos mujeres. A lo largo de estos 15 años, ¿usted cómo evaluaría toda esta situación que se dio, ¿no?, en materia, digo, de investigación, en materia ya judicial, de imputaciones, de absoluciones? ¿Cómo lo ve a este caso usted? Lamentablemente este caso tuvo su origen erróneo a partir del momento en que las víctimas son encontradas allá en el año 2011, 29 de julio del 2011. Ustedes recordarán que, bueno, una vez encontrada, no se tuvo la precaución de rodear el lugar del hecho. Fueron bajadas de ese sector a horas 2 de la mañana del día 30 de julio, y evidentemente a partir de allí nace un error investigativo, porque no se tuvieron los recaudos necesarios como para cercar el lugar donde las víctimas fueron encontradas, y a partir de allí empezaron a perderse las pruebas. Después apareció una orden policial en donde sí o sí debían aparecer los culpables. Hubieron denuncias de tortura contra la policía porque arrancaron confesiones a la fuerza entre mucha gente del lugar. Luego empezaron el otro tema del hisopado. Hisopado que fue manipulado por un montón de gente. No creo que se haya resguardado absolutamente. Hablando yo con un genetista de Buenos Aires, a lo que consultamos periódicamente, me dio un principio básico fundamental. Desde el momento en que los hisopados fueron cortados en partes, a partir de ese momento esa prueba se perdió. Doctor, ya no era posible tomar un hisopado completo, sino parte, de tal modo que usted bien sabe que una parte puede contener determinado ADN y la otra parte no. Claro. O sea que ahí empezaron a bifurcarse los resultados inexactos de las pruebas biológicas. Doctor, usted ha llevado y sigue, ¿no?, en la representación, en la defensa de los derechos de Santos Clemente Vera y de su familia. Pero cuando lo escucho hablar, ¿no?, y usted decir, bueno, esto comienza con situaciones que son erróneas, desde el no preservar la escena, de quizás perder material, ¿eso fue por impericia, fue por incapacidad técnica, fue por una cuestión, no sé si decirlo, hasta pensada o tuvo algún propósito, obrada por alguien? No tengo constancia de que haya una intencionalidad, pero sí una torpeza impresionante en el tema de esta investigación. Yo creo que la urgencia de resolver el tema y lo que consideraban iba a ser de repercusión internacional hizo que se cometieran en esa ligereza un montón de errores técnicos. Yo hablo en base a pruebas. Constancia de que haya habido una intencionalidad, sinceramente no lo he visto.
Bien. Doctor, bueno, y en ese transcurrir, ¿no?, que lo ha llevado también a su defendido, a estar privado de su libertad, después tener la absolución, la intervención de la Corte de Justicia, hoy encuentra que esta causa tiene posibilidades de ser esclarecida, de que finalmente se puedan identificar a las personas responsables, porque bueno, hacíamos un repaso. Lassi, que es el único hoy, la única persona que está condenada por esta causa, dice: no actué solo. ¿Usted cree que esto está encaminado hoy con esta nueva decisión, esta nueva determinación del Ministerio Público Fiscal, esta junta, ¿no?, o esta comisión de nuevos fiscales va a poder avanzar hacia eso, hacia esclarecer este caso? Mire, sinceramente, yo creo que esta causa no tiene que prescribir por una cuestión de respeto a los deudos de la víctima, por una cuestión de imagen que puede dar la provincia de Salta respecto de semejante hecho. Tiene que buscarse la forma, el modo de continuar la investigación. Aparentemente el artículo 26, inciso primero del Código Penal, dice de que, bueno, este tipo de delito, homicidios, crímenes, causas, va a prescribir en el término de 15 años, o sea, prescribiría hoy. Claro. No, yo creo de que hay normas internacionales que son tomadas por la legislación argentina que nos permite hablar de una imprescriptibilidad de la causa y le da la posibilidad a los fiscales para seguir investigando los hechos. Doctor, pero perdón, le interrumpo un segundo porque lo que acaba de decir es un dato, ¿no? O sea, por la ley hoy vigente, entonces esta causa estaría prescribiendo en el día de hoy, ya estaría prescripta. ¿Esa notificación a ustedes ya se la han comunicado? ¿Hay alguna determinación de que esto prescriba o de que...? No hay determinación porque, de acuerdo a mi criterio, esta causa es imprescriptible. Y le explico las razones. La ley 24820 toma como suyo una legislación internacional y dicta que es imprescriptible la desaparición forzosa de las personas. Estas personas fueron secuestradas el día 15 de julio. Hay un estudio técnico en donde dice de que estas personas fueron asesinadas el día 27 o 28 de julio. O sea que hay ahí una desaparición forzosa y por lo tanto aplicando esta ley, por supuesto que la acción es imprescriptible. Y otro detalle más, hay otra circunstancia que ya no es ley positiva, pero que es jurisprudencia y que tiene que respetarse, es la opinión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que en repetidas ocasiones determina que si la víctima ha sido torturada, flagelada, o sea, le han violado derechos humanos fundamentales, la acción penal es imprescriptible. Bien. Esta chica, fíjese, de acuerdo a lo que pasaron y vivieron, realmente fueron torturadas antes de fallecer. De ahí las lesiones, de ahí la desesperación de las chicas por escapar, las huellas de tierra que tenían en sus manos, como rascando desesperadamente un lugar inclinado para escapar, dan cuenta de que evidentemente fueron flageladas. O sea, son los dos criterios, sinceramente, para mi humilde opinión, hacen de que la Fiscalía trabaje y tenga tiempo adecuado como para llegar a una solución que todos las esperamos. Totalmente. Mi deber solamente ha sido defender la posición de Vera, que ha quedado aclarado debidamente, la posición de la señora de Vera, pero por supuesto, como salteños todos tenemos que estar dispuestos a colaborar y creer en la función judicial como para lograr una investigación adecuada. Claro, pero todavía, doctor, existen algunos elementos que puedan determinar o que puedan dar nuevas pruebas, nuevos indicios y otros puntos de investigación. Siempre lo hay. Acá hay una cosa muy importante. El Lassi, el único detenido, sabe exactamente la versión de los hechos, sabe quién ha participado. Él es el dueño de la verdad. Para evitar este tipo de rumores que hablan de que ha sido de determinada clase social o lo que fuera, Lassi tiene la verdad.
Luego las pruebas genéticas yo creo que están un poco diluidas o difusas, al menos esa es la opinión de los genetistas nuestros, porque siguen estudiando el tema, pero solamente direccionada a demostrar que los argumentos por los cuales Vera ha sufrido 11 años preso, o sea, la prueba genética, estaba mal lograda o mal realizada. Claro, claro. Esa es la meta de nosotros en este momento, por eso es que ya pedimos los crudos de todo el material que tiene la Fiscalía, los efectos de iniciar un estudio profundo de esas circunstancias. Claro. O sea, cuál fue el motivo que lo llevó a Coras a señalar a través de su informe que era culpable de los hechos Santos Vera. Claro. ¿Y en algún momento usted tuvo la oportunidad de hablar con Lassi o con su representante legal? No. Yo con Lassi nunca tuve comunicación. Y los representantes legales de Lassi son, sí, profesionales, amigos míos, pero nunca, sinceramente, tocamos ese tema. Claro. Una última, al menos de mi parte, doctor, ¿no? Pero preguntarle, porque usted también, como lo veníamos planteando, es el abogado defensor, ¿no?, de Santos Clemente Vera, y ha intervenido también, ¿no?, recientemente en una solicitud que tiene que ver con la pareja, con la compañera de Santos Clemente Vera. Esta solicitud, este requerimiento, ¿no?, de material genético por parte de la mujer de Santos Clemente Vera, que lo hemos visto también, que se ha dado de una manera también, al menos, y es opinión personal, al menos de una manera totalmente repudiable, ¿no?, con imágenes que hemos visto todo, de una mujer en llanto, en crisis, en el piso. ¿Se han tenido novedades acerca de esto? ¿Avanzó ese cotejo? ¿Se pudo finalmente dar parte también al perito de parte? ¿Ya está el resultado también del Ministerio Público Fiscal? Todo está completo, el resultado es negativo. No se observaron huellas de ADN en los estudios que están cotejados en Francia. Sí. Así que los resultados fueron ampliamente negativos. O sea que ella no tiene ninguna vinculación, perdón doctor, o sea que la señora no tiene ninguna vinculación entonces con el material que está siendo parte de la investigación. Ninguna vinculación, en absoluto. Es más, yo creo que eso justifica la reacción de la señora, porque la señora estaba al tanto de los estudios desprolijos que hizo el perito oficial en la primera parte de la investigación y que le costó tanto martirio a Vera. En función de eso es que exigíamos la presencia de nuestro perito, cosa que al final se consintió, y nuestro perito tuvo los resultados 48 horas después. Claro. Mientras que el informe fiscal duró casi 30 días. Pero nosotros ya sabíamos perfectamente, dentro de las 48 horas en que se tomaron las pruebas genéticas, que la señora no tenía ningún tipo de vinculación con los hechos. No lo hicimos público porque respetamos el trabajo del Ministerio Público y lo seguimos respetando. Por eso es que para mí esta causa es imprescriptible y seguirá avanzando. Por ahí dicen que hay cierta similitud con el caso de Almazo, que se siguió investigando y en función de eso después los fiscales fueron sancionados por prolongar la investigación después de la prescripción de la causa. Esta es una causa totalmente distinta, porque para mí hubo tortura, hubo flagelaciones y hay normas constitucionales y jurisprudencia constitucional que avalan la necesidad de seguir investigando y que este delito es imprescriptible. Bien. Doctor, le agradecemos como siempre la generosidad, su predisposición para seguir hablando de esta causa, que es una causa que compartimos, ¿no? No tiene que prescribir y tiene que saberse toda la verdad. Le agradecemos un montón el contacto. Por favor, a ustedes. Gracias, muy doctor. amable. Bueno, el doctor Roberto Reyes es abogado penalista, llevó la defensa justamente de Santos Clemente Vera. Cuando comienza la investigación es una de las personas apuntadas o investigadas por la muerte violenta de estas dos mujeres. Después, con una sentencia que fue apelada, que incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia dijo, determinó en ese momento la absolución, es decir, que no tenía responsabilidades. Una causa que a todos como sociedad nos debiera seguir motivando a seguir exigiendo no saber realmente qué pasó con esas mujeres.
Esto que nosotros mostrábamos recién en estas placas son parte de las declaraciones que hizo hoy el único detenido y el único condenado en esta causa. Estamos hablando de Gustavo Orlando Lassi. Dijo, no actué solo. O sea, lo dijo él en la investigación. Si no actuó solo, ¿quiénes son las otras personas que están vinculadas con esto? Es decir, de repente estamos todos conviviendo con personas que han tenido o que son parte responsables de un crimen atroz, uno de los crímenes más aberrantes. Cuando a nosotros nos tocó comenzar a hablar acerca de esto, y se habían conocido algunos otros detalles, la hazaña con la que fueron atacadas estas mujeres. No sé si es impericia, pero bueno, hay hasta aquí son el transcurso de 15 años de una investigación que no debe parar, que no debe olvidarse y que tiene que avanzar con hechos concretos para determinar justamente aquello que Lassi en su declaración decía, que no estaba solo en esto, que no era el único responsable. Bueno, ¿quiénes son esos responsables? Claro, y lo decía muy bien el doctor, Lassi es el único que tiene la verdad sobre este caso. El tema es que ya pasaron 15 años y Lassi todavía no se ha manifestado frente a esto, entonces es algo que continúa en investigación. Sin embargo, es algo que todos queremos saber. Si realmente alguna vez este tipo de casos van a tener algún cierre, como el de Jimena Salas, como el de las turistas francesas, como muchos otros, como Luján y Janina, también en su momento, y muchos otros casos que han quedado con sabor a nada y con sabor a que falta mucho por parte de la justicia. Ahora hay que ver cómo sigue todo esto. Sin embargo, hoy tristemente recordamos 15 años del crimen de las turistas francesas aquí en Salta. Y lo vamos a seguir manteniendo vivo, como bien lo decía Andy, con estas y con otras causas que también hoy esperan y que la sociedad merece saber cuál es la verdad en todo esto. De eso se trata la justicia, ¿no? Que todos podamos saber quiénes son y los responsables y que los responsables estén pagando eso. Y que nosotros no tengamos que convivir quizás de repente con personas que tengan vinculación o que tengan responsabilidades sobre estos crímenes. 3873-077-555 es el número de contacto, número que está abierto también para que ustedes también vayan participando del programa con su comentario, opinión, consulta también si quieren de repente algún tema en particular saber, ¿no? Recuerden que hasta este viernes, por ejemplo, se va a extender el horario de atención en el ente regulador de los servicios públicos. Aquí en Salta Capital funciona en Mitre 1231, donde la gente puede postular al subsidio provincial para la luz y el bono energético también para jubilados y pensionados. De 150.000, van a tener tiempo. De todas formas, si no llegaran a poder hacerlo en este horario extendido que van a tener hasta este viernes, lo pueden hacer hasta el 30 de diciembre, es cuando tienen tiempo. A través de la web o a través de su canal de WhatsApp o directamente dirigiéndose a las oficinas de manera presencial en Mitre 1231. Enseguida vamos a hacer un repaso de todos los canales de contacto también para que se puedan tener más información sobre esto y en nuestras redes también, ¿no? Que nos invitemos a seguirlos para que puedan tener esta información también siempre a mano. Particularmente Salta, ¿sí? Su clima siempre viene siendo analizado, ¿no? Justamente porque tener herramientas o indicadores hace justamente tener mejor previsión. Pero hay un fenómeno del cual se habla ya hace un tiempo, el fenómeno del niño. Bueno, ahora conocemos el fenómeno del superniño y me parece realmente bueno, ¿sí? En este caso, el trabajo que se ha logrado entre la municipalidad y el INTA. El INTA, este organismo también de nivel nacional que tiene representaciones y sedes a lo largo del país, que tiene una importancia enorme, no solamente por el aporte científico, el aporte técnico que realizan, sino porque justamente permiten el trabajo de cada una de las personas que componen estos organismos, poder justamente trazar, poder avanzar, poder proyectar el desarrollo de una ciudad, de una comunidad y de una región. Hablando acerca de esto, del superniño, del niño, se ha finalizado en realidad una reunión ayer entre el intendente y representantes del INTA. Exactamente, y por eso hoy tenemos ya en contacto a Marcelo Echenique, él es director de la Estación Experimental INTA Salta. Marcelo, bienvenido. Eliana Chuchuy, Andrea Lambrisca los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Marcelo, un gusto tenerlo acá y la verdad, primero
destacar el trabajo de toda la gente del INTA, ¿no? Porque hay mucha gente que pone muchísimo compromiso ahí, y lo destaco porque en el medio de que muchas veces se cuestiona, ¿no? ¿Cuál es la función de esto? Bueno, aquí está demostrado que son personas que con investigación, compromiso y vocación aportan mucho al crecimiento de una comunidad, de una región, así que eso lo primero que quiero decirle, Marcelo, bueno, para agradecerle este contacto. Pero bueno, ahora siendo ya a este punto, ¿no? En particular, y los datos, veíamos el video publicado particularmente por el intendente, por la municipalidad, en donde se pone especial atención a un fenómeno que ha variado, es así, Marcelo, del niño al super niño. ¿Qué es lo que estamos, cuando vemos esto, ¿no? Es decir, que hay que prestar atención porque lo que se viene es de una gravedad o de una magnitud alertante. Sí, bueno, nosotros desde hace tiempo que teníamos un convenio con la municipalidad y que renovamos justamente ahora, sí. Y este es uno de los temas que vamos a tratar por el interés de ellos. Nosotros estuvimos también, estamos atentos a esto, sí. Principalmente por los sistemas productivos con los que trabajamos. Después salió esta posibilidad de trabajar también con la Municipalidad de Salta, nos pareció muy interesante y estamos avanzando hacia un sistema de alerta temprana, que llamamos nosotros. Es verdad lo del super niño que se viene. Cuando empezamos a hablar con la municipalidad hace unos 3 meses atrás, había un 20-21% de posibilidades de que eso llegue a nuestra zona, pero eso pasaron estos 3 meses y hoy estamos en un 81% de probabilidades de desarrollo del super niño en toda la zona, ¿no? Y lo que hablábamos mucho con la Municipalidad de Salta es que los reportes que tenemos normalmente son de la zona núcleo, de la pampa húmeda, y que lo que nosotros necesitamos es tener más información de qué es lo que puede pasar acá, localmente, ¿no? Entonces, a partir de eso y de esta casi seguridad de que va a suceder este evento, en realidad, hemos empezado a armar una propuesta para poner este sistema de alerta temprana, que tiene mucho que ver con lo que puede llegar a pasar y también cómo se puede avanzar y anticiparnos, digamos, a esto que puede venir en esta época. Hay algunos periodos anteriores en donde sucedió un fenómeno muy similar, que fueron entre los años 82 y 83, en el 97-98 y en el 2015-2016. O sea que también hemos estado haciendo una búsqueda de información de qué sucedió en aquellos tiempos para poder ir preparándonos para lo que puede llegar a venir en esta época, que calculamos que va a ser en esta primavera, el verano y hasta la primavera del año que viene, aparentemente este fenómeno. Claro. O sea, que tiene que ver... Perdón, Marcelo, como para poner también, la probabilidad es altísima y casi, usted ya lo dice, con seguridad esto se va a dar y vamos a ver entonces a la ciudad afectada por este fenómeno. El fenómeno comenzaría entonces en lo próximo, ya estamos cerca del inicio de primavera y se extendería por un periodo de 1 año, según lo que usted está diciendo. Sí, de anomalías climáticas, ¿no? Anomalías climáticas. Después hay que ver cuán profundas son y en qué momento. Estas son probabilidades que estamos empezando a estimar y sí queremos hacer un trabajo bastante fuerte a partir de ahora, que es lo que acordamos con la municipalidad, y hasta diciembre como un primer informe más local también, para poder tener mucho más detalle y después seguir trabajando hacia adelante también. Claro. ¿No? Lo que se sabe es que la temperatura de la región oriental del Pacífico se ha disparado a 2,7 grados centígrados por encima de lo normal, y esto es lo que hace pensar que el super niño va a venir, y eso sabemos que es posible, es que haya épocas de sequía por un lado, por otro lado lluvias fuertes y con mucha intensidad en cortos tiempos también. Bueno, es todo muy relativo, pero estamos tratando de seguir buscando nosotros la mayor cantidad de información para que eso pueda tener algo más de certeza, digamos, también, ¿no? Claro. Ese es un poco el trabajo que venimos encarando. Bueno, y que permita también, de cierta forma, planificar y, sobre todo, prevenir con tiempo. Correctamente, eso es lo que hemos estado hablando con la municipalidad también, para que ellos puedan ver cuáles son las zonas que pueden ser más afectadas, pueden hacer todos los trabajos de prevención que se puedan hacer ahí,
Así que es un poco lo que hemos estado hablando en esta reunión y el trabajo que se nos viene por delante para tratar de seguir ajustando esto también, ¿no? Sí. Esas anomalías... Sí, perdón. No, decía usted, doctor. Propuesta a mediano y largo plazo, más allá de las urgencias que vemos que también vamos a tener en el corto. En esas anomalías climáticas, ¿no?, que va a ser el componente que va a tener este fenómeno climático, sequías, lluvias de intensidad y en temperaturas, ¿cómo va a estar también? ¿Cómo se va a dar? ¿Tienen ahí ustedes quizás un análisis, una proyección de cómo se va a dar este fenómeno aquí, por lo menos? No con exactitud. Lo que más hemos estado viendo principalmente es el tema de las precipitaciones. Sí. Con temperatura no sabemos si va a haber grandes modificaciones, pero ya estamos viendo algunas cuestiones, ¿no? Este invierno está siendo rarísimo también, con muchísimo viento sonda. No somos meteorólogos, digamos, tampoco, ni hago proyecciones de ese tipo, pero bueno, sí sabemos que va a haber modificaciones, digamos, en estas etapas del clima, ¿no? Lo que sí prestaba atención, ¿no?, al material que se dio a conocer, este informe, ustedes tienen relevado zonas en las ciudades altas que serían quizás las más críticas. ¿Cuáles serían esas? Si se podría referenciar, ¿no?, de alguna manera, ¿dónde se localizaría? Sí, nosotros lo que hicimos y hablamos con el municipio, que creo que son ellos los que tienen mayor detalle de estos lugares, nos digamos, relevamos la información de lo que ha pasado en estos años que yo les decía con un fenómeno similar. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron las zonas que fueron dañadas, digamos, en ese momento? Y a partir de eso tiene que ver con que son muchas veces las zonas más cercanas al río Arenales, por ejemplo, las zonas más bajas también. Entonces, principalmente, poder tener en cuenta lo que ha pasado en años anteriores y a partir de ahí tener especial atención, digamos, con todos esas zonas y esos barrios, ¿no? Que un poco se las pasamos a la municipalidad para que ellos también nos den información y la podamos ajustar y sean los lugares en donde hay que estar con mayor atención en la prevención, que es como decíamos hace un ratito. Marcelo, de aquí en adelante, estas proyecciones se van monitoreando día a día, semana a semana. ¿Cómo es el comportamiento? Sí, nosotros para poder tener datos más fehacientes, como les decía, vamos a hacer un trabajo, tenemos una primera propuesta hasta diciembre, pero vamos a estar en contacto permanente con la municipalidad, viendo qué resultados vamos obteniendo también y qué es lo que va sucediendo, digamos, a nivel internacional también y con todo lo que podemos recabar de información, ¿no? Claro. Así que la idea es un trabajo conjunto, en este caso con la municipalidad. También nosotros vamos a estar haciendo reportes para los distintos sistemas productivos de la provincia con lo que podemos obtener de información. Y bueno, principalmente en este caso nuestro objetivo es ese, ¿no? Poder brindar información para poder tomar decisiones sobre todo. Totalmente. Tal cual. Le agradecemos muchísimo el tiempo de la entrevista. Ha sido un gusto, un placer poder compartir usted en la mañana de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes también y bueno, agradezco las palabras del principio de la nota también. Para el INTA, la verdad que nos consideramos importantes, creo que tenemos mucho para dar. Hemos estado pasando tiempos muy complicados y muy difíciles, pero seguimos trabajando a full, así que espero que todo lo que podamos hacer nosotros sirva para la sociedad. Totalmente. Así que muchas gracias. Sin duda. Gracias, Marcelo, que tenga una buena jornada. Marcelo Echenique, director del INTA, ¿no? En este caso de la estación experimental que lleva justamente esto. ¿Y por qué lo destacábamos? Porque en esto, viste, de desregular todo, de borrar todo, de desaparecer todo para que los números se acomoden, bueno, hay organismos que tienen una importancia que es vital y es central, como la gente del INTA, como la gente del CONICET, como la gente de Vialidad Nacional, que sin duda muchos quizás debieran rever algunas de sus funciones o actualizar recursos humanos y demás, pero que tienen una importancia que es totalmente significativa para la sociedad. Mira vos cómo es de repente que, no de repente, sino que hace mucho tiempo vienen haciendo estas evaluaciones
y hoy permiten tener este insumo, permite con este dato plantear políticas públicas, plantear estrategias, plantear asistencia. Sí, chicos, ¿cómo vamos a prevenir? Se viene un fenómeno con estas anomalías climáticas que las destacó él, que van a ser fenomenales, ¿no? Que van a tener muchísimo impacto. Y sobre todo Salta, por su composición también geográfica, tiene una incidencia. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Con el desborde de los ríos, las inundaciones. Es decir, bueno, esto es que prestar atención, pero hay que trabajar juntos, ¿no? Y esto me parece que es realmente bueno, por eso quería destacar particularmente el valor que tiene, la importancia que tiene el INTA, con todo su equipo, como el resto, ¿no? De instituciones que hacen cosas que son realmente útiles. Y sí me quedo con esto, ¿no? De un fenómeno que se va a extender y que estamos próximos. Ya estamos, y de hecho lo estamos atravesando con un invierno que ha tenido hace unos pocos días temperaturas altísimas de verano, más de 30 grados. Sí. Entonces lo que se viene es para prestarle atención y requiere también el compromiso de todo. Cuando te dicen las alertas, por ejemplo, climatológicas, decís, che, hay alto riesgo de incendios forestales, no prendás fuego, porque sabes que va a pasar. Claro. Bueno, ahora sí vienen esta otra situación, el Super Niño, con lluvias que van a ser de corta duración, pero con mayor intensidad, que eso va a tener sin duda también, ¿no? Sus complicaciones. Su impacto sobre todo lo tiene en el agro, ¿no? Donde son quizás los más perjudicados y por supuesto todo el derramamiento que se da en las ciudades y demás. Por eso es que el trabajo en conjunto y el trabajo que permite una proyección, permite también planificar aquellas políticas, planificar con tiempo cómo se va a llevar adelante el trabajo y cómo se va a pensar todas esas estrategias para ponerlas en marcha. Bien. Tenemos algunas recomendaciones también para hacerles a todos ustedes, pero enseguida vamos a ir a leer y compartir algunos de sus mensajes que ya están llegando al 3873-077-555. Fin de mes, Andy. Fin de mes, por eso Corralón el Amigo está lleno de oportunidades, aprovechando las ofertas hasta el 1 de agosto. Descuento en pisos, griferías, aberturas, combos para construir y renovar tu hogar y también, por supuesto, muchas cosas más. Te esperamos en nuestras sucursales de Salta Capital, Orán y Tartagal. Mirá todas las ofertas que tiene el amigo. Para aprovecharlo, es un fin de mes distinto, ¿viste? Donde puedes sacarle provecho, claro, con estos ofertones que tiene Corralón el Amigo, ¿sí? Seguilo también en las redes sociales para conocer y tener el detalle, ¿no? De los productos. Si estás en, no sé, por ejemplo, yo estoy ahora haciendo algunas cosas en casa y bueno, elijo el Amigo para poder hacerlo. Tiene los mejores precios hasta el 1 de agosto, ¿sí? Así que pueden aprovecharlo, ¿sí? Buenísimo, para tenerlo en cuenta, ahí está la recomendación. Volvemos aquí, volvemos al piso porque tenemos más temas para seguir charlando con todos ustedes y particularmente porque son de especial interés para muchos de nosotros, ¿no? Y hablamos particularmente de la obra pública que tiene que ver con ampliar la conectividad, mejorar las condiciones de seguridad, de transitabilidad. Y son las situaciones que hoy a los salteños nos preocupan. Por ejemplo, lo que sucede en la ruta 934, lo que sucede también en la ruta 51, esa ruta que conecta con todo el desarrollo minero de nuestra puna. Y muy cerquita aquí nuestro de la capital, lo que pasa con la zona del puente del río Vaqueros. Que hable de la conectividad de la zona norte de la ciudad de Salta con los departamentos y los municipios de Vaquero, de La Caldera. Bueno, ¿cómo avanza esa obra, no? Por eso tenemos entrevistado a Andy para exactamente, hablar ahora, ¿sí? Y está con nosotros y le agradecemos la visita en piso sobre todo. Federico Casas, él es director del Distrito Salta de Vialidad Nacional. Federico, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Gusto de recibirlo. Un gusto acompañarlas. Bueno, le enunciábamos algunos, ¿no? de esos puntos que para Salta son vitales en cuanto a obra pública, en cuanto a vialidad, ¿no? La tarea particularmente. ¿Cómo avanzamos con Río Vaquero? Bueno, creo que mencionaste en primera instancia las 4 obras más importantes que el gobierno nacional ha convenido con el gobierno de la provincia y que estamos llevando adelante aquí en Salta, ¿no? La obra del Puente Vaquero, ayer tuve la posibilidad de visitarla, la verdad que viene a muy buen ritmo, todo dentro de lo planificado.
Nosotros esperamos en septiembre ya tener habilitado el primero de los nuevos puentes. En septiembre, entonces, el primero de los nuevos puentes. El primero de los nuevos puentes, apuntamos a que en septiembre esté habilitado, porque eso nos va a permitir a su vez desarrollar otro tipo de tareas que son necesarias hacerlas antes de fin de año. Sino, habilitando el primer puente, nosotros podremos llevar adelante la maniobra del traslado del puente actual, el puente metálico, hacia la derecha, yendo hacia Vaquero o Aguas Abajo, que sería el término correcto, donde ya están listas las bases para recibirlo y moverlo hacia ese lugar. Ese puente metálico, que es un puente patrimonial, tendrá el destino de vehículos de menor porte, bicicletas, sendas peatones, motocicletas. Bueno, ese va a ser la finalidad de ese puente. O sea que se va a seguir reutilizando, pero quizás con otro propósito. Con otro propósito. Y ahora, en ese hueco que va a quedar al medio, entre el primer puente habilitado y a donde va a estar finalmente relocalizado el puente metálico, nuestro objetivo es que durante lo que resta del año podamos comenzar a hacer las bases, las fundaciones, todo el pilotaje que se hizo el año pasado en el primer puente, bueno, preparar toda la base antes que lleguen la lluvia, antes que crezca el río, de manera tal que el año que viene, pasada la lluvia, ya podamos dedicarnos a trabajar en la superestructura del segundo puente. Un poco esa es la planificación. Por ello es que estamos focalizándonos mucho en la habilitación del primero de los nuevos puentes, que ya le va a cambiar la matriz a la zona, incluye la duplicación de calzada del lado de Salta Capital, de Avenida Bolivia. Hoy tenemos una mano de 1+1, lo vamos a hacer tipo autopista también, incluye una rotonda del lado de Vaqueros, distribuidora para lo que va a ser la nueva autopista del lado de Vaqueros y la Avenida San Martín. Bueno, la verdad que muy contentos con cómo venimos con el desarrollo de las tareas allí, ¿no? Y usted lo marcaba cuando inició, ¿no?, su intervención, dice, bueno, son obras que están convenidas entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Estas obras, el Gobierno Provincial, lo que ha comunicado, es quien está aportando los fondos hasta tanto el Gobierno Nacional haga un recupero. Es muy importante el acompañamiento que hace el Gobierno Provincial a estas inversiones que vienen desde Nación, ¿no? En ese sentido, y esto trato siempre de ser lo más didáctico posible, todas las certificaciones de obras que hacemos desde Vialidad Nacional, certificación de obra es el detalle de las tareas realizadas por la contratista durante el mes. Claro, usted le hacen el seguimiento. Bueno, la contratista hoy avanzó tales metros. Esto, aquello, en base al presupuesto tiene que cobrar tanto. Esa es tarea de Vialidad Nacional. Eso lo hacemos nosotros, además de la supervisión, el control de calidad, las inspecciones. Bueno, esos certificados se mandan a Nación y en Nación tienen un trámite de demora, como tiene también la provincia, como todos los organismos, el municipio, la provincia, la Nación. El trámite administrativo. Trámite y obviamente estamos controlando fondos públicos, así que se requiere cierta burocracia, le llamemos positiva, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con el control. Entonces a veces Nación se demora un poco más, porque imagínense que llegan todos los certificados de todo el país. Entonces, a los fines de que las obras tengan su agilidad y no tengan a veces la demora en la remisión de los fondos, lo que hace la provincia es a los certificados que nosotros emitimos, se los compartimos también a la provincia y ellos anticipan a las empresas el valor de los mismos. Cosa que cuando termina el trámite en Nación, en lugar de pagarle a la empresa, va directamente a provincia y así se arma una cadena de pagos, le llamemos así. Porque uno entiende, ¿no?, la necesidad, y usted bien lo marcaba, son fondos públicos, son fondos de absolutamente todo, pero también lo necesario es que tener, ¿no?, una agilidad y que estas obras tengan una continuidad, ¿no?, y no se vayan interrumpiendo. Y haya sido, sin duda alguna, el aporte que ha hecho el gobierno de la provincia para que estas cosas tengan hoy la celeridad y la planificación y el impulso que se le ha dado, ¿no? 934, la ruta denominada por muchos la ruta de la muerte, sin duda que es uno de los reclamos también históricos, ¿no? Que no solamente es un reclamo que se ha hecho al gobierno nacional actual, sino durante diferentes gestiones. ¿Cómo se avanza? Bueno, esa es una obra que sin duda es la mayor demanda histórica de la provincia. Hace más de 10 años, creo que lo hemos charlado en otra oportunidad. Yo recuerdo que ya se venía hablando de la ruta, de los problemas,
Hubo una gestión en el 2021 que permitió el llamado a licitación de esta obra. Lamentablemente, durante mucho tiempo no se pudo iniciar por cuestiones de proyecto, cuestiones técnicas, administrativas, financieras, porque una cosa es llamar a licitación y otra cosa es después imputar la partida para que las cosas sucedan, ¿no? Lo que hemos conseguido ahora es que, y atento también a la situación, ya aumentó el tráfico, digamos, el daño a la calzada se hace, no es lineal, es decir, se empieza a romper y cada vez se rompe más rápido, le llamemos así, es decir, no es que va avanzando en forma lineal y constante, sino que cada vez se hace más activo el daño a la calzada, aumenta el tráfico, las lluvias del último verano, la verdad que estaban en una situación, creo que de lo peor que se ha visto en los últimos tiempos, entonces era necesaria una intervención directa en la calzada existente, y en ese sentido, en este mismo esquema que acabamos de hablar, con el acompañamiento de la provincia y con los fondos y la inversión del gobierno nacional, es que hemos focalizado todas las tareas en la calzada existente. Y hemos comenzado, hará 2 semanas atrás, en toda la recuperación desde el puente de Yatasto, en el departamento de Metán, hacia el sur, y el objetivo es llegar hasta Rosario de la Frontera. ¿Cuáles son las incomodidades? Que se trabaja con el tránsito pasante, entonces le pido paciencia a los conductores porque bueno, tienen que estar, están los banderilleros, tienen que pasar media calzada por turno, se va haciendo. ¿Respetan eso? Estuve la semana pasada, con 2 detalles, el jueves estuve allí, llovía, estamos en julio y no hay excusa, pero llovía, hacía 7 grados de temperatura, mucho más frío que acá en Salta. Claro. Entonces, la verdad que el clima ha sido bastante dañino con lo que es la infraestructura vial. Pero además de eso, pasaban los vehículos. Y la verdad, la gran mayoría celebraba la tarea. Obviamente, siempre hay alguno apurado o alguien que tenga que hacer algún trámite que uno lo entiende. Pero bueno, el objetivo inicial era trabajar sobre la nueva calzada, luego desviar el tránsito para trabajar sobre la calzada existente. Pero bueno, la necesidad nos llevó a que cambiemos el plan y esperamos que hasta fin de año ya podamos tener de una vez por todas recuperada la traza entre Rosario de la Frontera y Metán. Bueno, hasta fin de año entonces habrá que esperar por lo menos si es que el clima acompaña. Sí, estimamos que vamos a andar, venimos a muy buen ritmo y estos esquemas de convenios de asistencia financiera que comentábamos al principio ayudan mucho a la celeridad, a que las cosas fluyan de manera mucho más rápida. Así que somos optimistas que eso vamos a andar bien. ¿Y posteriormente está acordado también el tema del mantenimiento de la ruta? Sin duda. En ese aspecto, les cuento que el 2 de julio ya se comenzó el análisis de las 9 de las oferentes preseleccionadas para la nueva concesión. Todo este tramo va a estar bajo concesión. Hoy está en corredores viales, que lamentablemente todos sabemos no ha sido una buena gestión de mantenimiento. Entonces se llamó a licitación. Está en análisis ya la última parte de los análisis y estimamos que en agosto, septiembre ya tengamos la nueva adjudicataria que se va a encargar de mantener desde la Candelaria en el límite con Tucumán hasta el río Las Pavas en el límite con Jujuy y también hemos incorporado el ingreso a la ciudad de Salta, desde Torsalito hasta la ciudad de Salta capital. Ese mantenimiento, ¿no? Y esas empresas oferentes, un poco para contarle a la gente, ¿va a significar entonces nuevos puntos de peajes? Sí, eso va con una inversión totalmente privada y va a significar el sistema de peajes, que hoy ya existe, digamos, lo tenemos en Cabeza de Buey, bueno, volverá el peaje acá en Aunor, donde era Aunor, acá en el límite oeste de la ciudad de Salta, y seguramente lo que se está evaluando ahora es la propuesta de tarifas que las proponentes, distintas oferentes, han elaborado y bueno, se elegirá la más conveniente, siempre por el menor precio seguramente, más el plan de inversión, la planificación de las obras, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen, lo analiza el Ministerio de Economía de la Nación. Y bueno, y en base a eso luego se comienza con las tareas inmediatamente. Perdón, pero para rechequear, ¿no? Porque bueno, entonces ya están en análisis estas nuevas oferentes para la concesión y mantenimiento de estas rutas nacionales. Recuerdo que en otra entrevista con el senador de Güemes nos decía que se suma un nuevo punto también de peaje dentro de lo que es esta...
esta propuesta? El pliego establece peaje cada 100 kilómetros. Cada 100 kilómetros debiera entonces haber un peaje. Entonces, si uno analiza y hace los números desde el peaje de Molleyaco, que es el último que está, porque el tramo viene desde Terma de Río Hondo, pasa por Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy, incluye las 4 provincias. Si uno analiza, se puede, según todavía no lo sabemos porque hay que esperar que se abran las distintas propuestas, pero es factible o puede ser factible de que se habilite un nuevo peaje en algún punto dentro de la provincia de Salta. Eso habrá que confirmarlo una vez que se seleccione la oferta presentada y cuál es el plan de trabajo de inversión que haga aquella oferente que resulte adjudicada, ¿no? Pero puede ser posible, porque si uno analiza las distancias, correspondería. Lo que sí, esto es importante, que aquella persona que viaja, por ejemplo, desde Metana a Salta, no va a pagar 2 veces, sino que paga una sola vez. Eso, o sea, cada 100 kilómetros va a tener que abonar. En el caso de Metán son 140, pero entra dentro del esquema. Lo que sí, cuando uno recorra mayores distancias, por ejemplo, si uno va a San Pedro de Jujuy, 200 kilómetros, bueno, ahí sí probablemente tenga que pagar 2 veces, pero todo eso se va a dilucidar en el momento que se haga la apertura y se designe cuál va a ser la oferta seleccionada. Bien, por el momento, AUNOR ya tiene fecha de regreso para el peaje. Y todo está supeditado a lo mismo, ¿no? Una vez que se decida cuál es la adjudicataria, el primer año se mantiene el status quo, es decir, siguen como están las cosas actualmente, no hay ninguna modificación, es decir, tienen que primero invertir y hacer toda la recuperación de transitabilidad, de señalética, de banquinas. Bueno, todas las tareas de reconstrucción se están previstas en el primer año, son obligatorias en el primer año, y una vez que se aprueban todas estas tareas de recuperación, bueno, a partir de allí ya se puede, la empresa adjudicataria tiene derecho a empezar a cobrar el peaje correspondiente y acordado en esta licitación. No sé si es información que usted nos pueda brindar, pero ¿qué va a pasar con la gente que hoy trabajaba, ¿no?, en corredores viales? Bueno, ha sido consulta permanente durante la evaluación de las ofertas, siempre, incluso antes del llamado a licitación. Yo entiendo que es muy probable, no hay que dar certeza, pero es muy probable que mucha de esa gente sea absorbida por la nueva concesionaria. Será una cuestión a resolver en ese momento, ¿no? Pero sí es un tema que nos ha llegado, sobre todo la gente de Cabeza de Güemes, muchos de ellos viven en Güemes. Acabo de tener una reunión con el intendente de Güemes, me hizo la misma consulta. Bueno, haremos las gestiones que correspondan, pero ya es un tema que en su momento se tendrá que conversar y acordar. Puente Vaqueros, ruta 934, ¿cuáles son las próximas intervenciones que se vienen o que por lo menos ya están planificadas? Yo creo que, así como hablamos de rutas necesarias, como la 934, la necesaria en cuanto a al flujo vehicular que tiene la zona norte de la ciudad y los departamentos, y la ciudad de Vaquero y La Caldera, sin duda las rutas estratégicas de la 51, hay un desarrollo minero muy fuerte que está impulsando la región, la provincia de Salta, así que nosotros estamos a full en el tramo 2, que es un tramo muy complejo, que es la trepada hasta Alto Chorrillos. Se llega casi a 5.000 metros sobre el nivel del mar, es la zona más compleja, y lo que vamos a empezar en agosto es la bajada desde Alto Chorrillos hasta casi llegando a La Capato. Son los 2 lugares más complejos entre San Antonio de los Cobres y Sico, y bueno, estamos esperando ya iniciar en agosto estos 2 tramos. Uno ya está en obra, esperamos sumarlo al tramo, son el tramo 2 y el tramo 3 se llaman porque desde San Antonio hasta Sico se ha dividido en 5 tramos. El primero es la salida de San Antonio, el 2 es la trepada a Chorrillo, el 3 la bajada, y el 4 y 5 es ya la llegada al Paso de Sico. Otro dato importante, la provincia acaba de habilitar y gestionar con el Gobierno Nacional de Chile que el Paso de Sico no sea solo para transporte logístico, sino para turistas y para autos en particular. Entonces, eso ya se ya está funcionando, ya está. Ahora hubo inclemencias climáticas, del lado chileno y del lado argentino, pero son cuestiones temporales, y entonces con este impulso del control del Paso de Sico funcionando a pleno, y este impulso que estamos dando desde Vialidad Nacional con la pavimentación de 2 sectores muy críticos en la Puna, bueno, la idea es después seguir trabajando para ver cómo se terminan de pavimentar
los 150, 180 kilómetros que separan San Antonio del límite con Chile. Bien. Le agradecemos como siempre la amabilidad, la predisposición para venir a hablar de absolutamente todo, todas las consultas se las hemos hecho y bueno, siempre es generoso en poder compartir este tiempo. Le agradecemos mucho, ingeniero. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. El ingeniero Federico Casas, a cargo de Vialidad Nacional en el distrito Salta, ¿no? En todo lo que refiere, y es importante hablar acerca de esto porque estamos hablando de rutas nacionales. Rutas nacionales que significan conexión entre las distintas regiones, pero sobre todo también significa actividad económica, significa el acceso a servicios de salud, significa también cómo se motoriza todas las economías, ¿no? Entonces es importante. Y destacar esto, ¿no? Que las obras se vienen manteniendo y con buen ritmo, porque el gobierno de la provincia de Salta es quien se está haciendo cargo a través de sus recursos que estas certificaciones. A la espera que después, cuando concluya el trámite administrativo financiero, Nación reintegre esos fondos. Pero hoy las obras se están pudiendo avanzar por esta justamente decisión del gobierno de la provincia de poder certificarlas y destinar los recursos para que puedan seguir. Septiembre entonces será el mes donde tengamos este primer tramo de la obra del Puente de Vaqueros, algo que va a permitir mayor fluidez y por supuesto, además de la conectividad, mejorar el turismo en muchas de esas localidades, como por ejemplo La Caldera, Vaqueros y demás, que también permite impulsar la mano de obra. Obviamente, eso genera, ¿no? Todo ese movimiento de esa conectividad permite justamente que se dinamice absolutamente todas las economías regionales y todo el potencial que tienen cada uno de estos municipios, que Salta, todos y cada uno de sus municipios tiene cosas increíbles. Tuve hace unos días nada más, 2 semanas, 3 semanas, haciendo trekking ahí por los cerros de La Caldera. Ay, qué lindo. Estupendo. Estupendo, y poder contar realmente con esto, ¿no? Con un mayor acceso va a hacer que todo eso se potencie, que más gente vaya también al lugar, que pueda recorrerlo y quienes hacen actividades deportivas siempre, ¿no? Con conciencia, con compromiso, cuidar lo que es de todos para que todos los podamos seguir disfrutando. Así es. 3873-077-555, ese es nuestro número, Eli, para que la gente pueda comunicarse con nosotros. Y acá nos dicen, por ejemplo, hola chicas, se la extrañó estos 2 días, la verdad está muy cambiado el tiempo, la gente con alergia, bastante complicados. Mando los trabajos de mis amores, Alejandra y Lucas, de su emprendimiento. ¿Te acordás de este emprendimiento en impresiones 3D? Los que hacían lapicero con forma de busito. Sí, que los vi que me encantaron. Bueno, tienen muchísimos más trabajos y acá nos van actualizando. Bueno, pero que nos mande cuál es la cuenta, el Instagram, para poder ir ubicando. Mirá las cosas que hacen sus amores, ¿no? Sus amores. En este caso, ¿qué son? Como vasos con la forma de la copa. Un mate. Ese es un mate. Ah, mirá qué bueno. Claro. Me encantó. Pero también lo puedes usar como vaso, ¿por qué no? Para un fernecito. Claro, un cóctel ahí. Bueno, que nos mande, que se anime ahí, que nos mande que nos comparta también las cuentas de Instagram, ¿no? Donde podemos también conocer un poco más acerca de este trabajo, ¿no? Y otro de los mensajitos que estaba quizás relacionado con la primera entrevista. Exacto, ¿no? Y acá nos dicen, por ejemplo, lo que pasa es que cuando el poder quiere tapar todo, lo hace, es simple y sencillo, nadie hace nada por lo que hace todo a su favor. Bueno, ahí está. Una de las opiniones. Una de las opiniones relacionadas con esto, ¿no? Se cumplieron 15 años de uno de los crímenes más aberrantes que recuerda la historia policial en Salta, que es el crimen de las turistas francesas. Nosotros de aquí, nuestro compromiso, esto que dicen nadie hace nada, bueno, nosotros tenemos el compromiso de seguir manteniendo vivo justamente estas causas y muchas otras causas que esperan también resoluciones. No nos olvidamos de los familiares que marchan los días viernes, que siguen, ¿no? Con un pedido de justicia por saber y determinar, ¿no? Quiénes son los responsables de esas muertes y quienes tienen y que han cometido un delito que los paguen. Nosotros aquí, esta es la forma en la que tenemos, ¿no? De poder seguir visibilizando y que estas causas no se duerman, que no se queden ahí, que pasen sin pena ni gloria. Aquí nosotros vamos a seguir manteniendo y agradecemos a todo el equipo también de trabajo porque la verdad que tenemos libertad para poder hablar, ¿no? Acerca de estos temas, proponer las entrevistas y que todo en definitiva generemos, ¿no? Esto de la conciencia, de reclamar, porque como mujer también, ¿no? Decir, che, bueno, quiero vivir en una sociedad en donde sé que si me pasa algo, los responsables van a ser detenidos, que los responsables van a pagar y que eso va a ser con celeridad,
entendemos que hay causas que son más complejas que otras, pero todos tenemos que tener, ¿no?, el acceso a la justicia y saber que quienes cometen un delito lo paguen, lo cumplen. Totalmente. ¿No? Pueden volver a ver todos estos temas, esta cronología que han hecho desde el portal de ¿Qué pasa Salta? A través de todas nuestras redes. Nos toca hacer una pequeña tanda que va a ser cortita para dejarles algunos recomendados, vos para que estás ahí en casa, para que renueves el mate, termines de acomodar. Bueno, el momento es ahora porque cuando volvamos tenemos mucha más información. Así es, ya volvemos. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo cosas que pasan todos los días y muchas veces nadie las escucha. Reclamos, denuncias, cosas que no están bien, historias que necesitan ser contadas. Y por eso en ¿Qué pasa Salta? Estamos listos. Tenemos un equipo preparado, escuchando, respondiendo y actuando. Si hay algo que no está bien, si hay alguien que no tiene voz, nosotros estamos para amplificar. Porque estamos donde tenemos que estar. Mandá tu video, audio o denuncia al 3872-190019. ¿Qué pasa Salta? Todo el tiempo, en todos lados. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó Laburaya, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. El amigo, el amigo. En Corralón El Amigo encontrás todo para la construcción. Chapas, viguetas, hierros, terminaciones, electricidad, construcción en seco y mucho más. Comprá con los mejores precios y la mejor financiación. Corralón El Amigo, siempre más barato. Es un corralón. En Alto Noa, el entretenimiento está en todos lados. Cine, juegos, experiencias y todo lo que te gusta para que cada visita sea única. Te pasa divertirte como nunca. Te pasa en Alto Noa, el shopping de Salta. Seguimos construyendo futuro. Una comunidad que forma líderes y transforma realidades. Somos Ucasali. En Apapachos, la siesta está primero. Aprovecha nuestras promociones en colchones, muebles y más. Hasta 24 cuotas en tarjetas seleccionadas. Te financiamos solo con tu DNI. Fácil y rápido. Flete sin cargo para vos en Salta. Y ahora sumamos Cerrillos. Te esperamos en nuestras sucursales. Entre Ríos 1660, Sarmiento 969, Coronel Bit 44, Coronel Bit 55, Independencia 645, Avenida
San Martín 753, Avenida San Martín 769. Apapachos, el descanso que mereces. Y pruébalo hoy. Le damos la bienvenida a las tecnologías que te permiten disfrutar del camino con más confianza. Nuevo Nissan Kicks. Más kicks, más actitud. Ya llegaron las rebajas a Castellanas. Aprovechá los mejores descuentos de la temporada. Encontrá camperas, suéteres, térmicas, buzos, conjuntos, remeras y mucho más para mujer y hombre. Una gran variedad de modelos, colores y talles con descuentos increíbles para este invierno. Y para los más chicos también hay camperas, además de gorros, bufandas, guantes, medias y acolchados para completar la temporada. Además, tenés un 10% de descuento en efectivo en productos sin rebaja y hasta 6 cuotas sin interés. Las rebajas ya están en Castellanas. Visita la sucursal de Alberdi 349 o acércate a cualquier sucursal del país. Cada una de esas ventanas, de esas puertas, tiene su historia, tendrá su historia. Cada familia tiene su historia. Y por eso me emociona tanto cada vez que entregamos una vivienda, porque le estamos dando la llave de su techo propio. Que no solo sea una llave que abre una puerta, sino que abre una nueva etapa en cada una de sus vidas. Aquí se van a cumplir sueños. Aquí hay viviendas. Sueñen, sueñen, sueñen. Los sueños son objetivos, son metas. Y hay que tener la esperanza de que se cumplan. Seguimos construyendo futuro. Una comunidad que forma líderes y transforma realidades. Somos Ucasali. Soy plomera salteña, tengo 55 años, gracias a Labura Ya multipliqué mi cantidad de clientes. Y si vos tenés un oficio, también podés encontrar trabajo acá. Soy Marisa del Milagro Gallo, hago instalaciones de agua. Para mí la plataforma Labura Ya es una excelente oportunidad. Cuando yo recién me inscribí en la plataforma, no me imaginé que iba a recibir tantos llamados, tantos WhatsApp, tantas consultas, y eso generó un entusiasmo muy grande a todos los instaladores como yo, que por ahí tienen oficios de carpinteros, de plomeros, de electricista, albañilería o lo que fuera. Los invito para que solucionen su situación de trabajo como yo lo hice. Te llena de esperanzas, pero con certeza de que vas a conseguir trabajo. Yo hoy tengo la oportunidad de poder convocar a todos los vecinos para que se contacten con la plataforma Labura Ya, que van a encontrar soluciones inmediatas. Que por ahí se despertaron, se les pinchó un caño o el día de hoy le ocurrió una situación de emergencia, pueden solucionarlo de manera inmediata. Y somos un montón de instaladores y estamos deseosos de solucionar las situaciones de ustedes de manera urgente. Gracias, Emiliano, por la oportunidad que nos estás dando a todos los instaladores. Es una oportunidad de soluciones, es una grandiosidad de comunicación. Estás uniendo dos extremos, el extremo de los que necesitamos trabajar y el otro extremo de donde son personas que necesitan el servicio nuestro. Gracias, gracias totales. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije. Ahí está, volvimos, le dejamos algunas recomendaciones, ¿no?, que pueden aprovechar. Recuerden que 30 y 31 de julio, ¿sí?, son las inscripciones de manera presencial en la Escuela de Emprendedores para formar parte de la primera escuela municipal de barbería y peluquería, ¿no? Sí. Esto que es un oficio para muchos, bueno, ahora profesionalizado, ¿no? Porque van a tener clases presenciales, salones de prácticas, y quienes ya están en el rubro además van a poder utilizar esos espacios que ya están adaptados, que ya están equipados, así que presten atención, 30 y 31 de julio, así que no queda nada. Dormirse, no mañana dormirse, y pasado. ¿Sí? Así que tienen ahí la información, ¿sí? Y si no, ya saben, nos buscan a nosotras en redes sociales, también le vamos a compartir todos esos datos que son realmente importantes porque significan oportunidades para las personas, ¿sí?
Eli, tenemos que hablar ahora de datos realmente alarmantes en cuanto a femicidios, porque Salta ya igualó en 7 meses la misma cantidad registrada durante el año 2025 en cuanto a víctimas, ¿no?, que han muerto, muchas de ellas en manos de sus agresores, con quienes convivían todos los días. Esto nos marca que la problemática de la violencia de género existe, hay que seguir abordándola, hay que seguir trabajando, sobre todo para poder prevenirla y erradicar a la violencia de género. Por eso en el día de hoy nos acompaña aquí y le agradecemos mucho su presencia a Pilar González Sastre, es directora, forma parte del directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Pilar, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Un gusto Hola, de recibirte buen día, acá. Chicas. Siempre es un gusto venir a charlar con ustedes. Y de una problemática que, a ver, el dato este es muy crudo, ¿no, Pilar? Porque en 7 meses de lo que va del año ya igualamos los casos de femicidios del 2025. Esto me trae, no me quiero poner controversial, pero me lo dijiste y cuando me presentaron también, cuando decían que estábamos mejor porque habían bajado, ¿no?, los femicidios, y desde el observatorio siempre con esta mirada más técnica, más instruida, porque así como para ser arquitecto vos estudiás, para ser ingeniero tenés que estudiar, bueno, para la problemática de violencia también tenés que estudiar, tiene sus requisitos, sus aristas, su especificidad. Y entendemos que un año hayamos tenido la carátula de 6 femicidios no cambia la realidad que tenemos. Y esto tristemente, porque esto es muy frío hablarlo de los números así, hoy lo demostramos, ¿no? Hablar que cerramos con 6 femicidios, y se escuchaba también una posición de Nación muy fuerte, que habían bajado los femicidios. Nosotros dijimos, esto puede pasar este año y el año que viene estamos en el doble o en el triple de femicidios. Porque lamentablemente no tiene que ver solamente con el número. Mientras muera una mujer en contexto de violencia de género, estamos mal, estamos graves. ¿Por qué seguimos identificando la figura de femicidio? Esto nos tiene que, como sociedad, hacer ruido, ¿no? Son mujeres que mueren en manos de hombres que ejercen violencia contra ellas. Estos datos que nosotros tenemos son graves porque son intrafamiliares, la mayoría de ellos, o sea, este año casi todos son femicidios que se dieron en los domicilios de la víctima. O sea, en el hogar, en el hogar donde uno se supone que es el lugar seguro. Tu mayor lugar de resguardo, ¿no? Ahí porque sucede. Vos decís, no sé, es una persona con la que no convivo, es una persona que no está en mi círculo, pero no es una persona que está en tu casa, que tiene acceso, y si no está en ese momento porque te peleaste y hace 2 meses que va y viene, tiene ingreso a tu propiedad, ¿no? Entonces la vulneración es mucho más grande. Volvemos a poner sobre la mesa la violencia doméstica, que por algo sigue siendo la que más se denuncia, por algo seguimos hablando de los medios que se usan en nuestra provincia, por algo estamos por encima de la media a nivel país. Y la verdad que es triste que tengamos que hablar de números, pero hoy sirve porque se está por tratar en la legislatura también, en septiembre probablemente, que se renueve la emergencia. Y eso nos pregunta a todos, ¿y se va a renovar la emergencia? Y también una pregunta, disculpa, Elías, ¿de qué sirve la emergencia cuando tenemos estos números? La emergencia sirve porque lamentablemente nosotros siempre tenemos que pensar los contextos sociales y políticos que tenemos. Si nosotros hoy no declaramos la emergencia, directamente no va a haber recurso para esto. O sea, lo poco que hay no va a existir. No va a seguir siendo un tema que se trate. Sabemos que hoy, teniendo una provincia con estos números, con un 30% de todo lo que se denuncia en la provincia es de violencia familiar y de género, aún todavía tenemos que luchar para que se hable de la problemática y entendamos que es una problemática estructural. No debería ser una emergencia, porque esto ya es algo estructural en nuestra provincia. Porque aparte ya son años, ¿no? Que llevamos 12 años. 12 años de situación. Pero esa emergencia dio lugar a que se creen algunos organismos, a normativa, a que hoy sigamos hablando, porque si no, estos temas lamentablemente es más fácil. Y hay un posicionamiento todavía muy fuerte desde ámbitos políticos e incluso sociales que quieren hacer ponderar que esto en realidad no es tan así como se plantea. Y lo único que logramos rebatir es con esto, con la realidad. Y ahí pensando, ¿no?, en esos contextos también políticos en donde se discute también lo que es la violencia de género, la posición del observatorio sobre este proyecto que está en el Congreso de la Nación, ¿no?, para tratar lo que son las denuncias falsas de violencia de género. ¿Cuál es el asidero que tiene o la argumentación de repente de plantear una cuestión así? Claramente es ideológica y política, no tiene otro asidero, porque nosotros siempre vamos a los datos porque creemos que ¿cómo rebatís los datos? O sea, yo te puedo decir no existe,
Pero si yo te digo que vos tenés en la provincia el 30% de todo lo que se denuncia es violencia familiar y de género, y es difícil que vos me lo puedas rebatir. Ahora, con las falsas denuncias, nosotros no solamente tomamos el dato oficial del Colegio de Magistrados de Nación, o sea, entendamos también que la justicia, desde una mirada federal y nacional, dice, ojo con estos proyectos, la justicia lo está diciendo. El colegio de quienes forman jueces, fiscales, todas las personas idóneas en la temática. El 0,8 daba de falsas denuncias. Nosotros, nuestro Ministerio Público, que la verdad que nosotros lo pedimos un día y el otro día nos envió los datos, porque también esto genera preocupación, 0,3 falsas denuncias. ¿Requiere realmente un tratamiento legislativo? Acá entiendo que hay gente, que es lo que siempre me pasa por ahí en mesas de amigos o con gente conocida. Bueno, pero hay falsas... Claro que hay. Yo no te puedo decir que todo lo que se denuncia es 100%, pero ahora, por un 0,3, ¿vamos a invalidar todo lo otro? Claro, y vas a movilizar también un Congreso de la Nación, ¿no? A discutir o debatir acerca de esto es una situación. Cuando lo que se está poniendo de manifiesto, porque vos bien lo decías recién, Pilar, son números, pero detrás de eso son mujeres, madres, hermanas, tías, hijos que han quedado desprotegidos, ¿no? Que queden hoy desprotegidos. Y que la violencia, cuando decimos que es estructural, ¿qué quiere decir? Que muchas veces esto también pasa de generación en generación, ¿no? Entender que lo que yo vi de mi mamá, lo que mi mamá vio de su mamá, y esta forma que tenemos de vincularnos, de interrelacionarnos, es una cuestión histórica, ¿no? Y no solo en nuestro país, ¿no? A nivel mundial. Entonces, hay sociedades que están más avanzadas, obviamente, a nosotras nos sigue faltando, y sobre todo esto, digamos, de pensar que ya son formas de vincularse, de normalizar, de naturalizar estos vínculos, y después tenemos estos números. Claramente es grave la situación, realmente a uno ya, más allá de lo que puede hablar o debatir, nos pasa, y creo que a muchos de los que estamos en la temática, si vos hoy me venís a plantear un proyecto de falsa denuncia y te digo, ¿viste el noticiero ayer? O sea, ¿viste el programa? ¿Leíste los diarios? Porque realmente parece que estamos hablando como en dos realidades distintas. Y esto es lo que tiene que ver la sociedad. Esto pasa. Imagínense si hubiéramos sacado la figura de femicidio. Bueno, que fue otro, ¿no? De las discusiones, sí. Que al menos gravísimo. El sector del libertario plantea decir, che, saquemos el femicidio, saquemos la violencia de género. Bueno, tristemente siguen pasando. Y estos son los, Pilar, y esta ¿no? es lo que se ve, Eliana, esto es lo que nosotros podemos registrar. Hay muchas otras violencias, muchas circunstancias que pasan niños, adolescentes, que obviamente vos sabés que el observatorio trabaja la violencia laboral, la violencia política, las violencias en las comunidades originarias, que no sale y que no está tan palpable como esto, como es un femicidio, tristemente, pero que hay que trabajar todo eso para que las cosas mejoren. Siempre decimos, eso no es una mejora en 4 años, ¿no? No es una gestión política, esto lleva años de trabajo y ahí es donde hay que apuntar. Claro. De una reeducación. El último caso, en La Silleta, una mujer que fue asesinada en manos de su pareja con aparentemente 40 heridas de armas blancas. ¿Qué es lo que se sabe sobre ese caso? Bueno, lamentablemente del caso, para mí es por ahí, viste, hacer tanto foco en el caso nos tienen que llevar a repensar, ¿no? La hazaña, la alevosía con la que se cometió el delito, los indicadores de riesgo, porque esto nos interpela desde el otro lado, todos los que estamos en el Estado. ¿Qué hay que mejorar? ¿Dónde hay que puntuar? Si hubo una denuncia, ¿estuvieron bien identificados los factores de riesgo? ¿No estuvieron identificados? Porque también hay una realidad, más allá de la justicia, que es lo último que se ve, quien dicta las medidas, o el Ejecutivo que las tiene que aplicar a esas medidas, también es ver todo lo previo, ¿no? Cómo se asesoró a esa mujer para que pueda denunciar. Ese hijo sabía que podía denunciar una situación de violencia entre los padres, tenía otro temor, era también víctima de violencia. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿No? Entonces, saber que se puede denunciar cualquier caso de violencia, si yo soy un vecino y escucho, puedo ir y denunciar, puedo llamar al 911, estoy habilitado, la ley nos habilita, y si bien no nos obliga, esto que vos decís,
el deber de ciudadano, ¿no? De empatía con el otro. Escucho gritos y llamo al 911, por lo menos para que vengan a constatar qué está pasando. Claro. Entonces me parece que miran estas situaciones que por ahí son lugares más aislados, que viste que se decía que la música estaba muy fuerte, que no se escuchaba, no debe haber sido la primera vez de una situación así, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante que estemos todos en alerta y que tomemos realmente la importancia, porque hoy es una vecina, es una persona que no conozco y mañana puede ser también alguien cercano a mí, ¿no? Creció la cantidad de femicidios comparado a otros años, ¿crecieron también las denuncias? ¿Se reciben más? Las denuncias cada vez se reciben más, lamentablemente, no digo lamentablemente por la denuncia en sí, sino porque la gente se anima a denunciar. Nosotros desde el observatorio tenemos un promedio que vamos sacando, que las denuncias siempre entre un 15 y un 20% se incrementan todos los años. Ah, mira. Son muy pocos los años que más o menos siguen parejos, pero en proporción siempre es esa lo que se incrementa. Y realmente es alarmante, porque también entendemos que la gente busca en la denuncia ¿no? un amparo, un resguardo. Y que muchas veces, y esto es importante, y yo creo que se los dije a ustedes, esta problemática creció en escalada de una manera desde el 2015 a hoy que no sé qué otra problemática no conozco, la verdad, pero crece así a estos niveles y el Estado es imposible que vaya paralelamente en crecimiento para sostener este incremento. Pero que no puede alejarse, por otro lado. No se puede, por eso, no se puede alejar, y es un poco lo que hablábamos en la previa, que es cómo readecuo lo que hoy tengo, que en el 2016, 2017 quizás me funcionó para 15.000, 16.000 denuncias al año, pero hoy con casi 30.000 al año no me está sirviendo, ¿no? Para que esas denuncias, que en un momento capacitamos a la policía para que sea más efectiva, ya no basta la denuncia, basta que haya un mínimo informe de riesgo que surja de la misma toma de denuncia para que llegue a ese juzgado más información, porque toda la cadena tiene que perfeccionarse o dar una vuelta de tuerca que quizás, les vuelvo a decir, hace años funcionaba y hoy quizás hay que modificar. En ese 30%, ¿no? de denuncia que se registra, identificado, ¿qué es lo que se identifica? ¿Son denuncias entre personas que son parejas adultas, jóvenes, exparejas? Lo que más se denuncia son entre 22 y 49 años, o sea, ese es el rango de mujeres fuerte de mujeres denunciantes, casi un 70%. Pareja y expareja, las dos, y familia núcleo. ¿Qué quiere decir? Contra el hermano, contra el padre, contra el tío, por ahí que conviven en el mismo domicilio. Pero siempre la pareja y la expareja es lo que más se denuncia. Tremendo. ¿No? Y bueno, viene alineado, si nosotros siempre hacemos este análisis, viene alineado con cómo son las características de los femicidios. Pareja, expareja en el domicilio, por eso la doméstica es la que más se denuncia, por eso la psicológica también es la que más se denuncia. Porque no tenemos que esperar el golpe. Claro, y ahí la psicológica es también un trabajo, ¿no? de acompañamiento, porque quizás es de las más invisibilizadas o de las más normalizadas, o quizás hasta que realmente puedan entender que están siendo víctimas de este tipo de violencia. Y hoy se habla acerca también de otra violencia, ¿no? Como para que la gente también, porque aprovechamos estos espacios también para educarnos todos, ¿no? Pero que mucho ahora se ve la violencia vicaria. Sí, viste que se dan algunos casos también en la televisión nacional, en la farándula y demás, pero bueno, que sirva también un poco para entender de qué se trata la violencia vicaria. Se usan hijos, hijas, ¿no? Para generar el daño en la otra persona. Entonces, hoy muchas veces se usa, y lo sabemos, ¿no? Por ahí tenemos conocidas, tenemos amigas que se usan a los hijos para alejar de la madre, para que piense de la madre. Bueno, sin ir más lejos, chicas, uno de los femicidios que tuvo el juicio a principio de este año, cuando relevan los informes de los hijos, era como el hijo había tomado una posición encontrada, por decirlo de una manera muy sutil, con su madre, y eso es porque hay una violencia vicaria, ¿no? Pongo a los hijos en contra de, porque ella no hace lo que yo quiero, porque no puedo tener el control. Entonces, en parejas y en exparejas pasa muchísimo, ¿no? Entonces, ya no tenemos solamente, esto siempre existió, lo que pasa es que lo bueno de hoy es que le empezamos a poner nombre y la gente lo identifica como tal. Y lo pueden denunciar. Sí. Pilar,
Como siempre te agradecemos, ¿no?, el tiempo de entrevista, la generosidad y bueno, recordar a la gente que tiene línea 144 911 701 de emergencia. Sí, yo preferiría. El 144 está un poco. Nosotras hicimos la prueba y la verdad que la respuesta no es la que esperábamos. Así que tienen una situación de emergencia, está el 911. Tengo que denunciar cualquier comisaría, no importa que sea la del barrio donde yo tengo el domicilio en mi DNI, cualquier comisaría puede tomar las denuncias. En el interior están las oficinas de violencia familiar y de género en todos los distritos judiciales, los destacamentos policiales, y acá también tenemos la oficina de violencia y el polo, que hay que citarlo acá en Capital, que es Siria 611, para que puedan ir a asesorarse, porque muchas veces el polo no es solo después de la denuncia, lo previo, ¿no? Que es muy, esto que vos señalabas, Eliana, me parece súper importante. No sé si estoy sufriendo violencia, o sea, ¿estaré o no? O por lo menos hago la consulta. Bueno, me puedo acercar y me pueden asesorar ahí. Te agradecemos, Pilar, como siempre. Muchas gracias. Pilar González Astre, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Y tristemente tenemos que hablar de números, pero los números que sirven para visibilizar que hay una problemática que va en ascenso, que hay que seguir trabajando y sobre todo hay que seguir destinando recursos para prevenir y asistir a las mujeres que hoy están atravesando estas situaciones. Conocer a dónde, reconocer a dónde uno puede ir a buscar asistencia. Y lo decía y lo conversábamos recién con Pilar, en esto hay distintos organismos que intervienen y seguramente en cada uno de ellos debe haber situaciones a mejorar. Porque hoy pasa que mujeres, habiendo denunciado, teniendo custodias en sus hogares o teniendo dispositivos, finalmente son asesinadas en su hogar. En ese lugar que se supone que es el hogar seguro. Y que muchas veces esas agresiones son en presencia también de los hijos. De violencia de género hay que seguir hablando, la violencia de género existe y acá nosotros vamos a seguir contándoles siempre acerca de estos y cuáles son esos lugares a donde la gente puede ir también a pedir ayuda, asesoramiento o asistencia. Bueno, y uno de los componentes que viene aparejado también, y es otro tipo de violencia, es la violencia económica, Eli, donde muchas mujeres todos los días pelean el día a día por el reconocimiento de un derecho que le corresponde a los menores. Y hablamos precisamente de la cuota alimentaria. Y lo traemos a colación porque no recientemente, sino que se ha puesto nuevamente, se ha destacado una resolución que ha tomado en este caso la justicia. Y hablamos de progenitores que incumplen con los derechos de niñas y adolescentes, que ingresan al registro de deudores alimentarios porque han sorteado distintas instancias y que sin embargo deciden, ¿no? Porque es una decisión esto de no pagar, de no aportar los recursos que la vida y la crianza de un niño, niña o adolescente requieren. En este caso, bueno, hablamos de una persona que ha renunciado a 3 trabajos para no pasar la cuota alimentaria. Y esto es real, y esto existe, y me toca a mí de cerca, pero es algo que realmente pasa y eso habla de un nuevo, sino que habla del ejercicio de violencia contra las mujeres y contra los niños, niñas y adolescentes. Y está pasando y por eso queremos hablar acerca de esto y qué determinaciones también ha tomado la justicia respecto de este caso, en donde el informe que aporta el registro de deudores alimentarios, el mayor porcentaje está aquí en Salta Capital, de hombres que justamente ingresan por este incumplimiento. Bueno, y para hablar de esos temas vamos a ir directamente con María José Nemé Sheikh. Ella es asesora del Ministerio Público Fiscal. Bienvenida, María. Eliana Chuchu y Andrea Lambrisca la saludan. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Eliana. ¿Cómo están? Pero muy bien. El gusto de poder conversar, ¿no? con usted, porque hablamos acerca de una realidad, ¿no? También, ¿no? Esto de la cuota alimentaria, los incumplidores, el registro y particularmente el disparador de esta entrevista tiene que ver con esto, ¿no? De un hombre que hace 5 años que venía incumpliendo. Sí, hace 5 años venías vulnerando los derechos de hijos e hijas. ¿Cómo acciona, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes llevan también adelante desde el Ministerio Público, desde la asesoría respecto de estos casos? Mira qué interesante tema, la cuestión justamente alimentaria, porque
Esto es una violencia directa, o sea, en principio vos lo dijiste recién, es una cuestión de violencia hacia la mujer porque, en definitiva, entiende quien pasa la cuota alimentaria que la estaría manteniendo a la mujer. Entonces, la primera violencia que ejerce es sobre la mujer. Sí. Pero en realidad la violencia directa lo es respecto a los hijos, porque ellos tienen la necesidad de esa cuota alimentaria. Tal cual. En este caso es más usual de lo que vos estás manifestando. Esto salió hoy en forma pública, pero nosotros acá en tribunales lo vemos en forma permanente. Padres que renuncian, padres que directamente no trabajan, padres que trabajan y ponen en facturaciones a nombre de otras personas con tal de no pasar esa cuota alimentaria. O sea, y obviamente perdón, doctora, sí. ¿Esto es recurrente, entonces permanente dentro de las oficinas o del tránsito ahí en la justicia? Esto es recurrente. Así como hay padres, obviamente, que se hacen cargo y que no se llegan a veces a acuerdo, pero llegan hasta a veces, que nosotros también tenemos abierta la beta de la parte penal, porque en este caso fue ante los incumplimientos en el ejercicio del fuero civil, donde se hacen las denuncias por incumplimiento de los deberes alimentarios y ya se va a un fuero penal, que tampoco es una solución, porque en realidad en el fuero penal van a intimar a que se dé el cumplimiento de los alimentos, pero el fuero correspondiente, donde tenés que vos ejercer esa acción, lo es ante el fuero de familia. Claro. Esto es recurrente, hoy lo estamos viendo cada vez más. Esto es una violencia directa que se ejerce sobre los niños, así lo entiendo en el ejercicio de representación de los niños, niñas y adolescentes que hace esta asesoría. Y obviamente las madres son las que tienen que ejercer esa representación por sus hijos a los efectos de reclamar esos alimentos. Los padres no se desentienden de su responsabilidad parental, el no trabajando, el no queriendo hacer una facturación a nombre de otras personas para declararse totalmente insolventes. Eso obviamente se puede continuar reclamando, que son mediante las ejecuciones de esos alimentos que no se pagan. Y bueno, acá la alternativa que se utilizó es suspender en este caso el registro de conducir, lo cual a veces es medio complejo, porque si ese era el único trabajo que tenía el señor, también es complejo porque no lo va a poder hacer ahora al tener suspendido el registro. O suspender el ingreso a la cancha de fútbol, algo que le afecte en forma directa por estos incumplimientos, ¿no? Totalmente, totalmente, doctora. Y ahí preguntarle, ¿no? Bueno, estas determinaciones, es decir, bueno, como mecanismo para hacer cumplir, ¿no? Justamente la cuota alimentaria, terminan siendo suficientes. Yo personalmente iría más a fondo con los deudores. ¿Qué quiere que le diga? Perdón, pero es una opinión personal, ¿no? Iría mucho más a fondo. Pero ¿qué otras cosas, por ejemplo, se pueden llegar a hacer cuando una madre, ¿no? Porque llegar hasta ahí es una lucha de haber denunciado, de haber pasado un montón de instancias y sin embargo tener que seguir luchando, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Mira, hoy tenés el código que ya está en vigencia hace mucho tiempo, donde vos obviamente la amplitud alimentaria es mucho más extensa. Vos antes ibas directamente con el progenitor, en caso de que el mismo no cumpliera con la cuota alimentaria, recién te accedía la vía con ir con los abuelos, pero también podés solicitar esa cuota alimentaria a los tíos, o sea, que cause un impacto ese incumplimiento y esa irresponsabilidad por parte del progenitor. Y comparto de ir más profundo, obviamente, porque a veces hay a quienes sí le interesa no entrar a un partido de fútbol y hay a quienes directamente no le afecten nada. Entonces yo creo que hay que ponerse creativo acá, ¿no? Hay que ponerse creativo, porque no es todo estrictamente derecho, sino nosotros estamos en estos lugares donde también tenemos que, tanto los abogados, litigantes, los jueces, los asesores en este caso, ponernos un poco más creativos y decir, a ver, ¿dónde va a afectar o cómo puede hacer que esto se dé un cumplimiento y que se entienda que el castigar a la madre en realidad se está castigando al niño? Eso es lo primero que los padres tienen que entenderlo, ¿no? Se castiga al niño porque tiene sus necesidades. Hoy, ¿cuántas personas existen dentro del registro de deudores? Mirá, no te puedo dar un número exacto en este momento porque eso es variable, pero hay bastante. Hay bastante y bueno, eso en vez
ir bajando va subiendo en estos tiempos. Tremendo. Hay quienes realmente no pueden cumplir, pero es lo que siempre por ahí decimos en audiencia, va a cumplir en función a sus capacidades económicas, que también es complejo porque decir la capacidad económica es decir, no me responsabilizo o no me esfuerzo o te doy lo que a voluntad. Claro. A voluntad, y no es así, ¿me entendés? El niño tiene una necesidad, tiene que crecer, tiene que alimentarse todos los días, y es compleja realmente esta situación económica hoy en nuestra provincia sobre todo. Y desde la asesoría, ¿no? Particularmente usted la tarea, porque la asistencia es justamente para personas que quizás no tienen los recursos de una representación profesional privada. ¿Se ha visto también incrementada la consulta, la solicitud justamente de asistencia? En este caso te voy a hacer una aclaración. Sí. La asesoría está en representación de los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y en este caso la mamá, que es la mamá o a veces también el papá, ¿por qué no?, quien tiene que ejercer la representación de sus niños en forma directa, lo hace por medio de lo que es la defensoría. Entonces, en ese caso sí, también obviamente por conocimiento de las defensorías civiles que tramitan acá en la ciudad judicial también, obviamente hoy se encuentra incrementada esa asesoría a estas situaciones en particular, a estas situaciones en todo lo que refiere a las cuestiones de familia, se ha incrementado mucho más que en otros años, ¿no? Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo de la entrevista. Sé que ha hecho una pequeña pausa para poder atendernos, pero bueno, agradecerle, ¿no?, tener esta posibilidad, porque son temas que a la sociedad, ¿no?, le interesa. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por informar siempre. Buena jornada. Hasta luego. La doctora María José Nemeyay, asesora número 5, ¿no?, del Ministerio Público Fiscal, en una situación recurrente. Claro, lo veíamos porque el título es justamente después de haber renunciado a 3 trabajos para no pasar la cuota alimentaria, la justicia termina, ¿no?, por suspenderle la licencia de conducir a este progenitor incumplidor. ¿Y cuántos de estos casos hay? Un montón, tristemente. Y el daño que se les hacen a esas mujeres, pero sobre todo a esos niños, niñas que están esperando de sus padres otra actitud, ¿no? Así que ya saben, la información va a estar reflejada también en nuestra web para que puedan seguir ahí informados. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo, por eso tengo que mandarle un beso y un saludo enorme a toda la gente del Centro Regional de Hemoterapia, ahí en Bolívar 687. Ayer estuvo el móvil en el Consejo Deliberante, donde estuvimos ahí colaborando con la colecta de donación de sangre, pero nos ven siempre. Recién tengo ahí un amigo que fue a donar y dice, che, acá te están viendo. Y sí, nos ven siempre la gente del Centro Regional de Hemoterapia, un personal humano con una calidez enorme que les agradezco por la tarea que hacen. Así que bueno, un saludo a ellos, como al Hospital Materno Infantil, que también nos ven, y tantos otros lugares. La última recomendación del día: se dan una vuelta por Santiago del Estero 610 o 618, aprovechan porque liquidación de lo que es invierno, hasta 40% en ropa de abrigos y todo lo que ha sido parte de esta temporada, quizás se está yendo, se está despidiendo. Y los nuevos ingresos hasta con 20% en efectivo contado, ¿sí? Y bueno, esto es parte de lo que vas a encontrar en Santiago del Estero 610 o 618 o seguís @LovelySalta. Buenísimo, Eli. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Nos vemos mañana jueves, para seguir con más información. Ustedes no se vayan de la señal de Somos Salta Jujuy. Chao. Que tengan un lindo día. No sé si son petales.